Bien, ¿cómo le va? Bienvenido a este mate o café número 155. Yo les mandé mal, le dije 710, pero el otro programa. 155, en este día martes. Lo grabamos el día martes, 22 de agosto. Bienvenido Raúl. Muchas gracias. Bienvenido Marcelo. Gracias. Y bienvenido Miguel. Bueno, gracias por la invitación. Vos ya sos viejo líder acá. Claro. Ellos vinieron, pero venían a los partidos políticos. Pero vos venís, tú hicimos varios mates café Sí, antes, sí, así sí. que ya conoces cómo es el tema. Bueno, estamos reunidos en este Consejo General Constituyente. ¿Quién le hace acordar? Al preámbulo. Vamos a hablar de política. Pero no del político solamente, sino de la política. Es decir, empezamos como para tirar la primera pregunta por ahí, ¿no? ¿Qué es la política para nosotros? No la del libro. ¿Qué es la política? ¿Qué es? ¿No me habla de política? ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? ¿Esa que practicamos, la que estamos? ¿Cuál es? Yo entiendo pienso que la política es el arte de congeniar distintas acciones para, en democracia, los gobiernos poder crear su mecanismo para gobernar. Un arte. Es decir, digamos, es una... Sí, sí, porque es un arte. Está bien. No le entiendo la palabra arte. El arte de combinar, dijiste. De combinar las acciones Ah, democráticas en sus distintos estamentos, ¿no? Llámese gestionar, legislar, Todas las actividades. todas las actividades que corresponden a la democracia, para poder brindarle al ciudadano un bienestar. Sí, sí. Y la misma palabra te dicen, el poli viene después. Ujú. Sí, yo creo que convivimos políticamente desde que despertamos hasta que acostamos de nuevo, ¿no? Sí. Y la función es políticamente como ciudadano y como persona, ¿no? O sea, ¿qué hacemos desde que despertamos hasta que acostamos por uno y por el otro, ¿no? O sea, es una conjugación de cosas, de ir cambiando lo malo por lo bueno. Para mí sería más o menos eso, ¿no? Sí, sí. Ya te entendí. Se complementa con lo que dice. Claro. Sí, sí. Toda la política No, es un tema. sí, ¿Cómo la vemos? No, para mí la política es el instrumento, es el vehículo para organizar a la sociedad. Sin políticas, sean de cualquier tipo, las políticas son necesarias para organizar la sociedad. Claro. Porque a través de la política se legisla, a través de la política se ejecuta o se controla, pero todo a través de la política. El tema es que la política en sí misma no tiene un valor cuando la gente que la lleva adelante, que yo creo que es más importante de qué es la política, sino para qué está la política cuando no hay gente que la lleve adelante. Sí, yo lo que la idea es identificar. A ver, yo estoy, qué sé yo, siendo dentro de la política, puedo tener varios canales de acción. Sí. ¿Qué puedo hacer? Si tomo la definición de Miguel, digo, bueno, voy a ser diputado y voy a hacer política como diputado, voy a ser intendente, voy a hacer la política para lograr ser intendente. Incluso me complemento con vos, porque digo, una vez que soy, tengo que poner las políticas de Estado, por ejemplo, las políticas de la intendencia, las políticas de donde esté, incluso de una institución como esta, que es chiquitita. Y bueno, ahí es donde yo quiero identificar. Después sí, si no la llevas a la práctica... Sí, pero de todas formas, si no, la política lo que sirve es para organizar a la sociedad, básicamente es eso. La política es un instrumento para organizar a la sociedad. Pero puede ser políticamente correcto también, Sí. un ciudadano. Sí, sí. No, todo. Es que la política no se le... Yo creo que se organiza, pero se organiza en todo. Incluso organiza la vida personal de las personas, justamente. No si va a ser personal de quién. De las personas utilizan lo que, digamos, ¿cómo se llama? El orden general que vos planteas con la política tiene que cumplir el ciudadano. Y creo que ahí está el meollo de la cosa, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí. Nosotros planteábamos vez pasada en el grupo de la gente de los autos clásicos de que estaba bueno juntarse y tratar de hacer que se nos imite cuando sos buena gente.
porque el problema es que poca gente está quedando buena y a su vez no transmite, por ahí se encierra esa gente, ¿me entendés? Y por ahí tenemos que volver al tema de que los otros se vayan contagiando de las buenas cosas. O sea, y no hace falta ser ni intendente, ni presidente, ni policía, o sea... Claro, cuando entras en el tema del bien y del mal, por decirlo así, estás entrando en ética. Y la ética del político, la ética de la política, saber discernir, o por lo menos tomar ciertos valores y compararlos con otros. Ese creo que es lo que... Claro, pero muchas veces, termina Jorge, viendo. nosotros exigimos cosas que tampoco damos. No, sí. ¿Me entiendes? O sea, porque yo le puedo exigir a Luis Azar tal o cual cosa y a mí no me importarme claro. el pueblo o la gente del pueblo. Claro, le exigimos al gobernante en este caso. O le echamos todo el fardo a él. Claro, que las cosas que no nosotros sucedan mismos por no él. cumplimos. Exactamente. O le pedimos que él haga cumplir. Pero ahí está, O sea que en no. una palabra que pasó desapercibida, yo creo que está la base de la política. Tiene dos pilares fundamentales, que son la moral y la ética. Salido de esos dos pilares, Sí, no se tenemos. puede decir de gente buena o gente mala. Ya directamente la política pasa a ser el beneficio de los que la ejecutan y no del pueblo. Que esa creo que es la gran diferencia de la buena o mala política. Cuando la política se hace en función de la ciudad, del pueblo, de la gente, y está bien. Y hoy creo que a la vista de los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones, es eso. La política se ha encargado de destruir lo que es lo ético y lo moral, ha pensado en beneficios personales y eso ha hecho que se alejara de la ciudadanía, de la sociedad. Por eso la sociedad votó este fin de semana, creo yo, como votó, ¿no? Claro. Es una de las muestras que está dando la sociedad, que la política no está cumpliendo el fin para la que es organizar a la sociedad, pero organizarla en un sentido primero equitativo, ecuánime, igualitario. Cuando se pierden esos valores es porque se perdió la ética y la moral. Pienso, ¿no? Sí, Que se puede vive pasar. perdiendo, porque vos fijate que por un lado el pueblo castiga, ¿no es cierto?, con el voto, que quiere un cambio. Y por el otro lado se generan estas cosas que están pasando ayer y hoy, de esos robos inventados y de todas esas cuestiones, que vos sabés bien que por el otro lado es inventada por ellos mismos. Y bueno, pero eso es, pero si llegamos a esa conclusión es porque justamente la palabra ética y moral se perdió. Sí, sí. No, que Pero, nadie habla de la ética y la moral hoy en día. Yo voy a apartarme de ese, y es muy personal esto, ¿eh? Yo tengo a veces ideas muy particulares. Que sea más público. Yo creo que, no creo que fue un castigo lo que pasó, creo que el error está en analizar al candidato. Todos se están... Estás hablando de los pasos, ¿no? Sí, sí. porque viene al tema de la política, ¿no? Sí. En la política generalmente se analizan a los candidatos. Y el candidato es la consecuencia de una sociedad que nos llevó a ponerse. Nadie va y se pone candidato porque quiere, una sociedad que te lleva. Y en este caso en particular, en este último caso en particular, yo creo que es un error analizarlo a Milei, porque hay que analizar a la sociedad por qué lo votó. Claro. Y no creo en el voto castigo, no creo que la sociedad esté castigando. Siempre que digo algo trato de reflexionarlo en un ejemplo. Si fuera un castigo, para el gobierno actual, hubieran, por ejemplo, votado a Bullrich, por ejemplo. O hubieran votado, que no es un voto castigo porque no lo merece, porque no está en el gobierno nacional, lo hubieran votado, hablo en el ámbito local, a Schiaretti. Y sin embargo Schiaretti también perdió en Córdoba, con Milei. Entonces yo analizaría no al candidato, analizaría por qué la sociedad votó a Milei, a esa sociedad que la votó. ¿Qué nos está diciendo? Claro, y ahí yo caigo en una cuenta que es, y discúlpenme que sea malo la expresión, pero creo que la política ha hecho que de todos lados, de todo ámbito de gobierno, en todos los ámbitos, desde el más chico del municipio hasta llegar al gobierno nacional, esto, donde apretan salen pus, y la gente ya lo notó, ya no quiere más. Entonces no es que castiga, entre lo malo elijo lo menos malo,
Ese es Y el me problema. lleva a una reflexión que Claro. no es mía, Pero- y creo que es el reflejo de esta elección que estamos teniendo. En las PASO se vota a quien uno quiere. En las generales Ya no. se vota al que me conviene. Bueno, y si ahí van los pasos, voto lo que me queda. Hay que elegir entre dos. Pero en ninguno de los 3 Eh, pasos hay castigo. No. La gente no cree más, porque no es que cree en el buen político o en el mal político, no cree que haya bueno ya directamente. Claro, porque el castigo sería que yo te voto a vos, te Para acá. castigo ahora, pero la próxima te voto a... Estoy con vos, pero te castigué, Te voté a qué. ¿O por qué lo No castigan, creo. por qué no lo votaron a él si él no hizo nada? Como Schiaretti, digo Schiaretti por decir. Puede. Hay 2 provincias acá que son testigos de todo lo que estoy diciendo, que es Santa Fe y Córdoba. Sí. Santa Fe por Schiaretti porque es uno de los candidatos, pocos candidatos del interior, y que no tienen nada que cuestionar, por lo menos a nivel nacional. Claro. No podría ir sobre el voto castigo sobre él. Y después Santa Fe, donde hubo una elección arrolladora de Juntos por el Cambio, y sin embargo también ganó Milei. Entonces yo creo que dejemos de analizar a Milei, porque Milei es la circunstancia de una sociedad que nos llevó ahí arriba. Pero podría ser Milei, Juan, el apellido de cualquiera de nosotros. Sí, el tema de Milei, o de cualquiera, en este caso dijiste Milei, yo creo que el que lo agarró de punto es la prensa. Bueno, La prensa básicamente de Buenos Aires. sí, pero Porque ahí, vos lo ves en otro lado, sí, pero ahí también hay otro error de concepto. no hay nada. Perdónenme, Sí, sí. pero es lo que yo pienso. No te perdono nada. Fuera. Porque no hay una Sí, cosa claro. que vuelven a hacer lo mismo, que primero decíamos que la gente castiga, ahora están con eso que la prensa crea al candidato. Yo les quiero recordar No, crea, no. que más de lo que creó al candidato Bullrich o Larreta, La Nación Más, es imposible de creer, y acompañado por A24 y acompañado por Pérez, y sin embargo no ganó ninguno de los dos. Todo el aparato de masa estuvo centrado en C5N y tampoco ganó. Y yo pregunto qué canal le queda para Nada, decir que pero- lo llevó arriba a Pero Milei. fíjate, Ninguno. pero fíjate Ninguno. que después que Milei gana, estuvo en todos los canales que vos nombras, Sí, pero los antes- 10 canales, pero no, entonces- y el resto no. Pero entonces no lo creó Entonces, la... no, yo no lo digo que lo creo. el- Yo creo que lo que hace la prensa es tomar a ese candidato y hablar, y hablar, y hablar, para mal o para bien. Como tenés que hablar, hay gente, toman la plataforma, toman lo que dijo, detallito, la vida personal, para tener ese personaje, que en definitiva termina siendo nada más que eso, no el político, y le dan, y le dan, y le dan. Entonces terminan confundiendo. Eso quise decir, no que lo crean. No, miren, no decirle que lo creen. Ni Bush, ni ¿cómo se llama? Lo que Ni- sí llama la atención... Larreta. Ni Massa. Sí, la reta fue en su momento. Lo que sí llama la atención de Milei, a mí particularmente, vos sabés que yo, mi debilidad es la economía, vivo de la economía, para mí lo que maneja el mundo y sustenta el mundo es la economía, de 2 más 2, 4 es lo único que es verdad en este mundo, y no podemos discutir de cosas, pero en eso tenemos que estar de Vos acuerdo. hablaste de patas, tenías la economía, tenías la política. Claro, pero Te falta la tercera. cualquier candidato subyuga a la gente con distintas propuestas y las hizo Bullrich, o las hizo Larreta, o las hizo Massa, o ¿Quién Limo la hizo? Graboy, todo. No, Milei es una persona que habla. Yo que entiendo de economía, él habla de macro de economía generalmente que ni yo la entiendo, que leo bastante, no es por nada, pero leo bastante, ni yo la entiendo, así que imagino que el común de la gente no entiende Bien. nada. Ahora, ustedes díganme, ¿en qué momento escucharon hablar? En un tema explayarse a Milei de seguridad. No convocó ni De la convencional, vez que habló, metió la pata. claro, o de cultura, o de educación. Sí. No habló, esos temas él no los tocó. Y sin embargo se llevó el electorado. O sea que tampoco es la propuesta del candidato. Y acá está. Esto cuando uno lo analiza y empieza a hacer con palitos, ¿a quién de todo le pone más palitos por cada cosa? Se va a dar una sorpresa. ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ya pasaron 15 y ya volvemos.
brilla el sol y la luna. Un paseo para el alma. Decoración, macetas, budas, mimbrería, ventas por mayor y menor, precios directo de fábrica. En Avenida Argentina 435, Villa Santa Cruz del Lago, donde brilla el sol y la luna. Panadería y confitería San Martín. Desayunos, meriendas, cafetería, alfajores La Gruta. Panadería San Martín en ruta 28, 1764 y en calle San Martín 180, pleno centro de Tanti. Wallstone, fábrica de revestimientos símil piedra y madera, más de 60 modelos, pisos rústicos, placas antihumedad, atérmicos para piscinas, piedras para jardinería, directo al consumidor con el mejor precio. En Villa Santa Cruz del Lago, Avenida Argentina del 400 y en Villa Carlos Paz, Avenida Cárcano, esquina Atenas. 3541-426-420, 422-411 o 580698. Wallstone. ¿Por qué lo digo? Por eso lo digo Sí. por ejemplo. Votó, nada más que votaron 19 chicos, documentos de 40 millones para arriba. Sí. Pero aparte yo al abrir al abrir la urna y al empezar a sacar los votos para contar, los votos de arriba fue donde Milei sumó de golpe votos y después se cortó. ¿Y esto qué significa? Fueron los jóvenes que vinieron, porque los jóvenes son los que vienen al último, son los jóvenes que me quedaban arriba. Y los primeros sobres de mi urna, los primeros sobres, Los que están bien abajo, ¿quiénes son los primeros que van a votar? No son Gente mayor. La gente muy mayor. Muy mal. Las que 60 primero para están a las 7 de la mañana para afuera taqueadas. Sí. Y estaban, la mayoría de los votos estaban ahí. Sí. Por eso es que no es tan lineal lo de los jóvenes. Sí, tiene un efecto, convengamos, pero no es el efecto que le No. damos, que le dan, ¿no? Sobre todo los medios. No. El tema es, yo lo viví en la escuela, los jóvenes de sexto año, y no fue tan así, o sea, fue muy poquito el efecto Milei en la escuela. En los chicos de 18 años, 17, los que podían votar ahí, 17, 18 años, no fue tan así. Pero sí, los que votaron, yo le hacía la segunda pregunta. ¿Por qué? Y votaban al personaje. El personaje que los atrapó a través de las redes sociales. Lo conocía ahí, el león, Y el que lo iba a lenguaje. salvar, y el lenguaje. Esa la pegó y de ahí la pegó. Pero tiene esa, a lo mejor del 30%, qué sé yo, hay un 6% que es de los jóvenes y el resto, no. Entonces, también le sumo. El problema está que los chicos no tienen idea por qué lo votan. El análisis En cuanto del al- partido en sí, Jorge, es la juventud, la mujer, Sí, y que la mujer arrastra al marido sí, y a los otros hijos jóvenes también. sí, Los hijos de 27, 30 años, o sea, se hace lo que la madre dice, sí. ¿me entiendes? Y la evaluación fundamental que hace el partido es el lenguaje de él, Claro. Llegó. que ningún otro lo usa, ¿no es cierto? El insulto, el agravio, la patada, la rebeldía esa con la que se manejó. Nosotros como partido, un mes antes, lo teníamos sepultado, porque no llegaba nada de él. Dado por las encuestas y dado por el mismo partido, había decaído muy mucho, muy mucho. Y después nos sorprendió este resultado, porque, o sea, de dónde surgió todo esto, y ahí empezaron a alargar todas esas cuestiones que te digo, ¿no? Sí, sí, es que Yo sorprendió. entiendo mi punto de vista, yo lo analizo desde mi punto de vista muy personal. Yo entiendo que el argentino es emocionalmente muy visceral. Entonces reacciona ante distintas circunstancias, no solamente esto, sino hablemos de deporte, es muy visceral. Entonces reacciona ante circunstancias que son contradictorias en todo caso.
Entonces, en este caso, ¿dónde está la contradicción? Está en que resulta de que un mes antes estaba otro partido por encima de él. A eso lo consideraba que tenía un techo 15-20%. De repente sale superando a los demás. ¿Y por qué es, desde mi punto de vista? ¿Por qué se da ese caso? Y porque, por ejemplo, los rivales, Junto por el Cambio, por un lado Larreta, por otro lado Patricia Bullrich, cada uno defendiendo su ego, ¿sí? En forma cada vez más agresiva. A medida que se acercaba el 13, la defensa del ego era muy agresiva, cada vez más agresiva. Entonces, la gente, el pueblo, nosotros, los miramos a ellos por televisión para cómo estaban en todos los canales. Nosotros los miramos y era como mirar un partido de tenis. Ping pong. ¿Sí? Miraba para acá, miraba al otro, miraba uno, miraba al otro. Y nosotros decíamos, ¿y nosotros? Porque ellos no hablaban de propuesta, no hablaban del pueblo. Ellos peleaban, cada uno defendiendo su ego. Entonces mi punto de vista es decir, che, yo estoy acá, yo soy el que te voy a votar. Y resulta de que no se acuerdan, no me miran a mí. Se están mirando entre ustedes dos. Sí, bueno, después empezó la pelea de Larreta cuando quiso aliarse con Schiaretti y a pelearse con Macri y a pelearse todo el lío que armaron. Pero bueno, eso hizo, según leí anteayer, a lo mejor lo leíste vos, no me acuerdo el número, pero algo así como que el 14% que sacó más Milei que Bullrich, 7 creditó a Bullrich y 7 creditó a Massa. O sea, tan así que Massa está pensando en recuperar esos votos. Y nadie le está hablando en este momento a los 14 millones de gente que no fue a votar. Perdón, 11 millones que fue a votar y 3 millones que votaron en blanco, nulo, todo ese cuento. Que eso están ahí los votos. Pero lo que no van a votar los 14. Lo que nos pide el partido ahora a nosotros, por ejemplo, es que hay que salir por ese 12% que no votó. Claro, ese es el secreto. Y a sacarle el voto a los otros también. Claro. O sea, aparte de Y ese los 12, otros tienen que dicen recuperar también del otro Pero lado. todavía no han dicho cómo, ninguno de ustedes al menos. Ah, no. Pero ¿cómo hace para sacar? Pero no, ya han analizado, pero sí, pero hay un análisis de circunstancia y lugar. Sí. Yo no creo, perdón por mi opinión, ¿no?, que pueden hacer el trabajo territorial que quieran en la parte municipios, ciudades, hasta provincias. Yo no creo que se vaya a hacer el efecto, y a la prueba me remito. Todas las elecciones que hubo antes, a gobernador, a intendente, en distintos municipios, distintas provincias, Milei no figuró. Hayan hecho lo que hayan hecho, no sacaron votos, no pusieron un solo candidato, ni siquiera Tucumán, que ya lo tenían casi seguro, lo perdieron. Sin ese apoyo territorial, él solito, no merezco a nadie, estoy diciendo lo que yo analizo, que no soy dueño de la verdad, sin ningún tipo de campaña territorial, él saca el 30%. Por eso es que yo digo que él no lo saca. Yo no lo analizo el por qué consiguió. Yo analizo a la gente, quiero saber la gente por qué lo votó. ¿Dónde lo descubrió Milei? ¿Dónde está? Y acá voy atando pequeños cabos, ¿no? Que hablábamos de esa impronta, a veces de las pequeñas frases, lo voy a llevar un poquito tal vez a la historia. Si ustedes lo agarran a un muchachito y esto, hagan un ejercicio en tiempo con los chicos de ahora, de hace una semana o 2 semanas de la elección. ¿Qué frases recuerdan de Milei? Tiene miles, para mí que es una persona grande y sigo la política, tiene miles. Pero hay una que los chicos seguramente que es la única que deben saber. Vamos a la libertad, carajo. Esa es la que tienen. Recuerden, queda como un eslogan. Recuerden el Papa en Brasil. ¿Qué hizo el Papa en Brasil? La juventud siempre tuvo, la juventud católica siempre ¿Cuál tuvo. Papa? El Papa Juan Pablo, Papa Francisco, cuando estuvo en Brasil. Sí, pues, ¿Qué fue lo que dijo? No, perdón, ¿cuál fue la frase? Vaya ya en el lío. Atrás se le explicaron todos los jóvenes. Millones de jóvenes que no sabían definir su religión o su afecto. Vaya en el lío. Sí, y ahí, podría nombrarle frases sanmartinianas, ¿no? Hasta la victoria todos. Sí, tenés. Y esa frase la llevaron los granaderos. Sé lo que debo hacer, no serás nada. No, pero en el medio del fragor de la batalla, son batallas, son guerras, son batallas, sí. Esta forma política, pero son batallas, son frases que pegan y a la gente parece que la incentivan, la motivan a acompañar a la persona esa.
Porque les vuelvo a repetir, pregúntenle un texto de 10 palabras que diga un chico de 18, 19, 20, 21 años de política económica. Que me explique en 10 palabras lo que significa dolarización, que me explique en 10 palabras lo que significa el PBI, que me explique en 10 palabras... No lo vas a ver. Ahora, lo que se acuerda de Milei es... La libertad carajo. Vamos a la libertad carajo. Sí, Pero el tema pasa que son los eslogans los que pegan, Sí. son eslogan publicitarios y en este caso son eslogan político para atraer gente lógicamente. Y bueno, qué sé yo, tenemos Menem, dijo, síganme que no lo voy a defraudar. Y lo seguimos, pero ¿sabíamos qué nos proponía? No, porque él dijo, si yo le digo lo que voy a hacer, no me vota nadie. Entonces síganme que no lo voy a defraudar. Y bueno, lo seguimos. Ahora, ¿por qué lo seguimos? Por una cuestión, vuelvo a reiterar, emocional. Después, qué sé yo, Massa decía, no, yo a los de la Cámpora los voy a sepultar, los voy a... van a desaparecer la Cámpora conmigo, van a desaparecer. Entonces, el tema pasa por decir, ¿qué es lo que la gente le llega? El eslogan del político. Y eso se aferra, y a veces, como decía usted, se aferra sin saber qué es lo que es, porque decir cuántas cosas hay en ese eslogan que le está diciendo. ¿Lo analizamos? No. Nos gustó el eslogan y allá fuimos. Eso es un modismo, ¿no? Sí. Pero vos sabés que decir... No. Siempre hay que analizar socioculturalmente toda la distancia, sin sentirme más que nadie, por favor. Pero estoy diciendo que ese eslogan, por ejemplo, es lo único que puede haber motivado en las explicaciones cuando habla Milei, sin sentirme más que nadie, sin desmerecer a nadie. Lo claro esto pero es un análisis de sociedad. Ustedes imagínense, hace 8, 10, 7 días atrás, una persona que vive en Matanza, con el agua hasta acá, entendiendo algo de la macroeconomía que está explicando. ¿Saben lo que recuerdan de Milei para seguirlo? Vamos a la libertad, carajo. Sí, es lo único que les queda. Por eso lo ni lo entienden. Bueno, pero es lo único que lo lleva, lo arrastra. Es increíble. Tengo una pregunta, tengo un amigote acá en Tanti, Ulises Oliva. Él dice que el pueblo nunca se equivoca. ¿Qué piensas de eso? Vos que dijiste, bueno, pero hay que escuchar a la sociedad. Hay que escuchar, yo pienso que, claro, definir es muy simplista decir la sociedad se equivoca. Sí. Lo que se equivoca, la sociedad no se equivoca en elegir, porque elige con conciencia, a veces elige sabiendo o por lo menos pensando que es lo mejor. Pero lo que pasa es que del otro lado la defraudan. Sí. O yo también pienso como el caso que acaba de dar el ejemplo. Sí. Menem diga, síganme que no lo voy a defraudar, y después terminó diciendo que si contaba lo que iba a hacer no lo votaba nadie. La sociedad lo votó. La sociedad elige bien, pero del otro lado si te mintieron, fallan, mienten, especulan, faltan a las 2 palabras que tienen que regir el mundo. Mire, siempre digo, tengo a veces no refranes ni dichos, sino cosas que guían mi vida, ¿no? Por ejemplo, si el ser humano cumpliera los 10 mandamientos, no haría falta 1,5 millones de leyes. Ya está. Porque es así. Bueno, cuando Cristo la resumió, peor. Es algo como esto. Entonces, en esto de la política es más o menos lo mismo. Sí. Perdimos, fíjese que si encontráramos la palabra, el origen, y la lleváramos adelante, la palabra moral y ética, muchas de las leyes que están, porque hacemos leyes para hacer cumplir leyes que no se cumplieron y que antes hicieron otras leyes para hacer cumplir otras leyes. Porque se pierde la ética y se pierde la moral. Pero eso no es culpa del pueblo, porque una vez que el pueblo depositó la confianza en sus gobernantes, son ellos los responsables, que van a llevar a mí o no adelante. Eso es donde yo quiero llegar a algún momento, el poder legislativo, porque acá le decimos al ejecutivo muchas cosas, porque tiene que administrar, pero el legislativo cuando hace las leyes, hace el agua por todos lados, por eso tienen que hacer esa cadena de leyes para un caso. Van suavizando, van viendo ciertos aspectos, no se sentaron a estudiar, y generalmente cuando se estudia hay que escuchar a todos, a todas las versiones y discutir una ley, no poner y levantar la mano, que es lo que normalmente hacen. Lo que pasa es que cuando se pierde la independencia de los poderes, eso es muy difícil. Sí, bueno, y lo primero que se pierde es la independencia de los poderes. Es una cosa que yo he discutido, que todavía no entiendo a la política de ese nivel,
cuando por ejemplo hablo del ámbito local, pero pasa en varios lugares, que bueno, dice, para garantizar la gobernabilidad pongo mayoría, están obligados a tener mayoría en las cámaras de concejales o en los diputados. No, porque se pierde la diversidad, se pierde la independencia, se pierde el poder aportar, porque yo para qué me voy a preocupar en averiguar, a ver en qué puedo mejorar una ley, si sé que del otro lado ya la eligieron y ya la votaron. Entonces, pero eso pasa por un poco lo que decía él, del mismo ego de cada uno, ¿no? Sí. O sea, no querer compartir nada porque el triunfo tiene que ser mío. El poder. Y nada más. El poder es tuyo. Vamos a ir al cortecito y ya volvemos. Nosotros seguimos charlando acá después de 5. Donde brilla el sol y la luna, un paseo para el alma, decoración, macetas, budas, mimbrería, ventas por mayor y menor, precios directo de fábrica, en Avenida Argentina 435, Villa Santa Cruz del Lago, donde brilla el sol y la luna. Panadería y confitería San Martín, desayunos, meriendas, cafetería, alfajores La Gruta. Panadería San Martín en ruta 28, 1764 y en calle San Martín 180, pleno centro de Tanti. Wallstone, fábrica de revestimientos símil piedra y madera, más de 60 modelos, pisos rústicos, placas antihumedad, atérmicos para piscinas, piedras para jardinería, directo al consumidor con el mejor precio. En Villa Santa Cruz del Lago, Avenida Argentina del 400 y en Villa Carlos Paz, Avenida Cárcano, esquina Atenas. 3541-426-420, 422-411 o 580698. Wallstone. Pero nunca revisó, en general, tampoco es nunca, en general no revisan la escritura. Sí. Y una palabra te cambia todo. Sí, Se han firmado cosas sin saber que se han firmado. Yo lo sé. No, pero se puede trabar la dificultad cuando se trata de leyes, ¿eh? Sí. Cuando eso que Es se que está la escrito se transforma en ley, por eso yo digo, yo cuando iba a pasar a hacer mis inspecciones, yo veía la forma que estaban redactados los documentos y veía el interés que ponían, porque cuidando la forma sé que el fondo se va a mantener. Ahora, si no le dan bolilla a la forma, yo digo, después me encuentro, y no me fallaba, ¿eh? Encontraba cualquier cosa. Lo que pasa es que eso llevó a la cadena que vos decías hace un rato. Esa forma de redactar queda un hueco ahí en la ley que tienen que sacar otra ley para cubrir ese hueco sin reconocer que faltaba eso, ¿no? O sea, Sí, digamos que Pasa lo esas mismo. son las falencias y los defectos de la democracia, ¿no? O sea, la independencia de los poderes, no se pierde la independencia de los poderes o se limita la independencia de los poderes, empiezan a suceder estas cosas. Ahora, digo, no es que sea imposible, pero las circunstancias, ya sea económica, política, de necesidad y urgencia que por ahí le pueden poner, te llevan a cometer este tipo de errores. No estoy justificando, No, estoy diciendo los defectos que tiene la política, justamente. Son defectos que lo tiene y lo va magnificando a medida que se va de un consejo a una legislatura, al Parlamento Nacional y se va, y todo lleva la misma cadena.
Y es un problema, es el problema del efecto sí, de la política. y terminan, porque todo esto siempre redunda en lo mismo, el perjuicio a la sociedad. Porque, un ejemplo claro, yo los invitaría a que lean, pero lean, son 70 y pico de artículos. Lo leí 2 veces y hay artículos que lo leí 5 veces y lo votaron las 2 cámaras, que es la ley que ahora la están volviendo a tratar, que es la ley de alquileres. Yo, que no soy un político, no soy un economista, no soy un abogado, yo no hubiera votado jamás esa ley. Y a la prueba me remito a lo que está pasando. Pero ustedes lean, hay algunos artículos que ustedes dicen, por Dios, lo que votaron pasó por 100 manos. Primero pasa por una comisión que lo tiene que aprobar. Después una cámara. La cámara, si fuera diputado, va a la del senador, lo tiene que aprobar. Pero de última, que sea alguien lo leyó. Y después, cuando se termina de redactar la ley, que se hacen los artículos de la ley, también hay alguien que lo vuelve a leer. Porque eso, que termina en un proyecto, termina siendo una ley. Sí, a imponer a la sociedad. Esto no va, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a estas cosas? Bueno, ahí vuelvo a reiterar el tema del defecto de la política, porque ahí empiezan las necesidades de aprobar esa ley por una cuestión de yo desde mi poder necesito que la ley salga así. Y salió mal, pero a mí me gusta y me conviene que salga así. Hoy día todo el mundo está discutiendo, el pueblo discute, más que discute lo sufre, porque el inquilino, los que están arriba, los que votaron la ley, que ahora ni siquiera se atreven a tratarla, derogarla, ni siquiera a corregirla, y sin embargo, ¿por qué? Porque en su momento a un sector le interesó y dice no, que salga así, y salió así. Por eso vuelvo a decir, el problema del defecto de la política es cuando se pierde la independencia de los poderes. Sí, básicamente. Para mí es fundamental, porque el que tiene independencia, cuando uno maneja la independencia del poder, sigue teniendo su independencia de criterio, de decir, esto no estoy de acuerdo, sí, porque si yo me ayorno a lo que dice el otro, porque el otro es el ejecutivo o quien sea, pierdo mi independencia de criterio. Y eso es malísimo. ¿Sabe lo que duele, Raúl? Estoy completamente de acuerdo. Pero yo entro mucho a ver esquemas y cosas en La Nación, en el boletín oficial, en la Cámara, todo. Y vos entras hay una parte de las páginas que habla del organigrama de diputados, por ejemplo. Yo estoy viendo ahora. Es una cosa, una cantidad de asesores. Yo voy a decir, para que salga una ley así. Bueno, ahora es que la ley, mira todos los asesores que hay para la ley de alquiler y mira cómo sale. Voy a decir, bueno, acá el consejo no tiene asesor. Viene del consejo, ¿cómo es? O los concejales se forman. Pero en La Nación tienen una cantidad, cada uno tiene como mínimo 5 asesores. Yo soy Jorge Peralta, soy el ministro de Economía, como mínimo. Sí, mínimo, muy mínimo. Muy mínimo 5 asesores. 5, pero que le pago muy bien. 15, tenía unos 25, tenía más. 31 es la que más tiene. 31 asesores para que salga esa ley de alquileres. Que de entrada vos sabés que iba a perjudicar al inquilino. Claro, ni siquiera benefició al... ¿Usted se acuerda que de muchos años, tenemos casi todos, creo que vos sos el más joven, nosotros que tenemos unos años más cuando estaba el periodismo escrito, ¿no? Había alguien que se llamaba jefe de redacción. Él no escribía notas, el jefe de redacción no hacía noticias, era jefe de redacción. Revisaba cada nota a ver si estaba bien explicada, bien escrita. Pero yo no pido un jefe de redacción, pero hay cosas que yo no las entiendo más cuando se tratan de leyes, porque aunque sea, si pasó por una comisión, pasó por un ejecutivo que todos lo tuvieron que haber firmado, aunque sea el que escribió, el último, el que escribió, el que le dieron el papel borrador para que escriba, tampoco se dio cuenta de lo que está escribiendo, o está la desaprensión, y vuelvo a lo que a mí me daba por analizar. Les importa tan poco el fondo, menos les van a importar la forma. El famoso espíritu de la ley. Si no te gusta la forma, sonaste el espíritu. Bueno. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la redacción, por ejemplo, yo lo viví en carne propia hace muchos años, estando en el recinto como supuesto beneficiario de una ley, defendiendo una institución deportiva, y nosotros queríamos
hablamos con los diputados y los senadores, queríamos que incorporara un artículo donde al sector que yo representaba fuera incorporado en la ley. Y se discutió toda la tarde, toda la noche. Llegó a la 1 de la mañana y dije, bueno, está bien, lo ponemos. Decía la ley, todo lo que correspondía y nos incluía a nosotros. Y nos incluía a nosotros. Un parrafito cortito así. Perfecto. Esto mañana a la mañana se votaba. Todo eso lo hicimos armando la ley. Con todos los asesores, como ustedes dicen, con todos los diputados. Cuando fuimos el otro día a la sesión, sí, se empezó a tratar, se empezó a leer la ley. Y entonces, I/O. Oh, y Ya está. Ya está. Digo, Y es que es una O sea que, en definitiva, vuelvo a decir esto, ¿por qué? Porque no quería que nos llegara a nosotros, porque económicamente era costoso para aplicarla. Entonces no convenía que viniera a nosotros. Entonces, bueno, tanto discutir y tanto decir, veían la razón de que fuera, pero no veían la razón económica de lo que fuera. Claro. Entonces, dijeron, bueno, sí, está, listo, lo ponemos. El otro día cuando empezaron a leer, y le digo, pará, y el no te hagas problema, un problema de redacción. Salió con el O. Hace 20 años que está el I/O. la redacción, las palabras son tan importantes cuando están plasmadas en un papel, porque el papel es el único arma que no se mella. Lo que está plasmado en un papel y firmado, no hay con qué voltearlo, ¿eh? Por eso yo siempre repito, lean lo que escriben, léanlo. No puede ser que se haya hecho una ordenanza, una ley, lo que sea, y pasó por 10 manos y nadie se dio cuenta. Acá, hace muy poco tuve una discusión, alguien también, porque me hacía referencia a esto, pero es una palabra. No es una palabra, es lo que significa esa palabra. Lo que significa esa palabra. Pero quiso decir otra cosa, no. Quiso decir lo que la palabra está ahí, en ese papel escrita y está firmada. Lo que está diciendo. Cuando uno va a la justicia, no puede pararse, levantar la mano, no, pero yo no quise decir eso. Le va a decir cualquier juez, usted no dijo esto y firmó esto. Y usted no leyó la ley y te dicen, y ahí está. Entonces, dice, por eso es tan importante, pero redondeando esta idea, es tan importante la independencia de poder, y no quiero hacer comparaciones, pero cuando viene de un ejecutivo algo impuesto, como ya está impuesto tampoco ni lo leo, y ya hay otro error más, y el otro ya pasado, si ya me ordenaron que ya lo vote así, ya está, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de leerlo, discutirlo? Ya vino hecho. Sí, porque y por así ahí te lo bajan y te dicen esto hay que así, aprobarlo. y así pasa. Y ahí es donde todo esto que yo digo se pierde la forma, porque tal vez el que lo redactó y el que lo hizo ni le importó. Y cuando no le importa el papel, le importa la forma, y al no importarle la forma, no le importa el receptor. Claro. El receptor somos nosotros, el que recibimos, Claro. el que estamos después. El que va a cumplir el ley. Claro. Hace muy poquito acá pero lo traigo, pero parece cosa, yo guardo todo, mi teléfono es una junta de memoria, ¿no? Mi memoria activa. Mejor no lo Fui por un problema acá en la municipalidad, hay una que se llama tarifaria, se saca una vez al año, sabe bien cómo es, se saca una vez al año con todo impuesto, los valores que se van a cobrar tanto del agua, de la multa, de todo eso. Entonces voy justo en un artículo que me querían imponer. Le digo, bueno, ¿cuál de los dos artículos me van a imponer? De lo que dice el artículo, ¿cuál de las dos partes? Y se quedaron todos mirándome y no entendían. Entonces saqué el papel y se lo mostré. Y hasta el día de hoy estoy esperando que alguien decida a ver qué van a hacer. Pero esto era una pavada de un artículo. ¿Se imaginan cuando estas cosas pueden significar la libertad de una persona, por ejemplo? Es muy delicado. ¿Querés que te La cuente? forma- Bueno, en la escuela nosotros tenemos esa ley, la famosa ley del ESI, donde yo, profesor de matemática, tengo al menos una vez al mes, tengo que hablar de educación sexual integral. Nadie me formó, nadie me llamó, nadie me dio un curso verdadero. Los cursitos son leer un apunte, el apunte lees cualquiera. Y tenés que enfrentarte con alumnos de 15 años para arriba. Y es enfrentarte en el sentido ¿cómo llego a él? Y con educación sexual, si los chicos me ven como matemáticos, mi palabra con respecto a ESI depende de otras cosas.
de la moral, lo ético puede ser yo, pero sigo siendo el profe de matemáticas. Jamás me cuestionaron a mí absolutamente un papá por una enseñanza de matemáticas, al todo lo contrario. Pero cuando hablé una vez de ESI, tuve reunión de junta. Porque una palabra, pero así, como profe, qué lindo, hacía frío y ya hace calor. Sí, está lindo para ir arriba, me dice el chico. Sí, en mayo y bikini, dije yo. A la mamá le llegó que había hecho que se desnudaron. ¿Qué es lo que le entendió a la mamá? ¿Qué le dijo el chico? ¿Qué entendió ella? Imagínate, bien. Y ni siquiera era algo así súper. ¿Cuándo dije esas cosas? Tengo que llamar al curso, todo el tiempo que se pierde, porque alguien interpretó lo que. Pero aún así, yo no tenía ningún tipo de reacción, ningún tipo de defensa. Salva de quién soy, digamos. ¿Cómo? ¿A dónde dije eso? ¿Cuándo? Dime los árboles. Yo dije, nadie se sale de acá, todo el mundo acá. Todos tuvieron que aclarar acá para que vean que no hay nada que ver. La mamá se le ocurrió entender eso. Entonces, ese tema, en la ley, como vos decís, siempre está el buque. Tienen la obligación de poner ESI. Ninguno afrontamos temas serios en ESI. Terminamos hablando del amor, así por arribita, terminamos hablando de relaciones sexuales y tienen que ir al médico. No te metes ahí porque cualquier cosa que le llega mal, te viene el golpe y no vienen a hablar con vos. Pero la idea es que yo le expongo como papá, como abuelo, al chico la experiencia mía, si no tengo formación en eso. Entonces llega el chico a la casa, la mamá, el papá lo escuchan y dice, mira, lo primero que tengo que hacer es decir, che, profe, ¿qué fue lo que le dijiste? Porque la verdad que Juancito me llegó con una y yo dije esto, Juancito, ¿qué entendí? O no, a lo mejor fue cierto. Pero en un contexto, llega a la casa y comenta medias palabras. Bueno, pero está la ley. Ahí entramos en un terreno que no salimos del tema de la política, ¿no? Si me permiten, esto también son pensamientos muy personales. Nos están obligando, todo lo que estamos hablando nos están escuchando, todos lo sabemos ya, claro, en este momento nos están escuchando muchas personas, que ustedes crean que no. Nos han condicionado a analizar efectos y no causas. Esta es mi teoría y la voy a plasmar en un ejemplo muy cercano. Convencido estoy de que la base de la sociedad es la familia. No hay otra cosa que forme una sociedad bien formada, se nace de una familia bien formada. 2 años de pandemia nos dejó de prueba, me incluyo, un dormitorio de cualquier matrimonio, 10 de la noche, todo oscura y 2 luces que se ven, una de cada lado de la cama. Esto ha destruido la comunicación familiar. Un dicho viejo que dice, divide y triunfarás, eso los dichos y los refranes por algo están hechos. Nos están dividiendo grandes conglomerados, o esa mesa grande que vemos en las películas de ciencia ficción de 20 o 30, no sé cuántos se han sentado en una mesa grande de 1 kilómetro, todo vestido de ropa rara. Yo creo que existen, gobiernan el mundo. Entonces crearon la pandemia, con la pandemia vino al estar encerrado, había que disgregar la familia, la mejor forma fue el teléfono. Ya se pensaba de antes que esto iba a ser una forma de captar a la persona, de individualizarla cada vez más, pero la pandemia no era, porque estábamos 24 horas con el teléfono, y es verdad. Pero había que llegar a la confrontación. No era solamente separarnos, sino enojarnos entre nosotros. Y ahí se crearon estas cosas. Y no soy un científico para pensarlo, El ICI, lo de género, la igualdad de género, todas estas cosas fueron inventadas, porque lo único que hicieron fue enfrentar a la sociedad. Nos enfrentaron. Ya has tirado varios temas para tratar en el próximo Mate Café. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece, muchachos? Está bueno, ¿sí? Los voy a invitar de vuelta, porque hoy ya terminamos. Vio que cuando uno empieza no termina. Bueno, hoy quedamos con muchas preguntas. Yo les agradezco que hayan venido y siguen invitados. Gracias.
Volvemos en el próximo Mate o Café. Nos estamos viendo. Donde brilla el sol y la luna, un paseo para el alma, decoración, macetas, budas, mimbrería, ventas por mayor y menor, precios directo de fábrica, en Avenida Argentina 435, Villa Santa Cruz del Lago, donde brilla el sol y la luna. Panadería y confitería San Martín, desayunos, meriendas, cafetería, alfajores La Gruta. Panadería San Martín en ruta 28, 1764 y en calle San Martín 180, pleno centro de Tanti. Wallstone, fábrica de revestimientos símil piedra y madera, más de 60 modelos, pisos rústicos, placas antihumedad, atérmicos para piscinas, piedras para jardinería, directo al consumidor con el mejor precio. En Villa Santa Cruz del Lago, Avenida Argentina del 400 y en Villa Carlos Paz, Avenida Cárcano, esquina Atenas. 3541-426-420, 422-411 o 580698. Wallstone.